Hola, muy buenas noches. El día de hoy estaremos tocando puntos importantes de lo que fue nuestra investigación, la cual fue realizada en el Instituto Armando Martínez de la Ciudad del Paraíso, con su tema Excel como herramienta de gestión y análisis de datos. Somos estudiantes de la carrera de licenciatura en Informática Educativa, sede en Danlí. Los integrantes del grupo son Arlega Alejandro Estrada, Wilber Joel Sánchez y su servidor Nelson Daría Roca. Tocaremos distintos puntos de lo que fue este proceso y a lo largo de, como, como lo son nuestra introducción, nuestras muestras, nuestra población, nuestros resultados y todo lo relacionado con dicha investigación. Excel se ha convertido en una herramienta importante en distintas áreas y evidentemente una de ellas es la educación. A continuación podremos analizar el papel de Microsoft Excel como herramienta de gestión y análisis de datos en entornos académicos, buscando comprender su utilidad, ¿verdad? No es de desconocimiento, ¿verdad? La importancia que tiene Excel hoy en día, tanto en la educación como en el mundo laboral. Entonces, vimos a bien poder enfocarnos y desarrollar nuestras habilidades en lo que es este programa, como es Microsoft Excel, ya que nos va a preparar para un mundo laboral y a los estudiantes, ¿verdad? Cuando ya culminen sus estudios. Además de investigar el rol de Excel, es necesario debido a ampliar su adopción, su impacto en la toma de decisiones, su influencia en la eficiencia y productividad y su relevancia en la educación. Como podremos ver a continuación en la siguiente imagen, se nos representan unos pequeños gráficos que forman parte de nuestra investigación. Estos gráficos fueron realizados en dicho programa. En ellos se muestran lo que son algunas preguntas que se hicieron tanto antes como después de la intervención con lo que fueron alumnos del Instituto Armando Martínez de onceavo grado, de dos secciones. En esta investigación se aplicaron diferentes teorías científicas. Una de ellas fue la fenomenología, la teoría fundamental y el estudio de casos. La fenomenología, perdón, tiene como objetivo describir cuáles fueron las expectativas o experiencias vividas por los estudiantes, los cuales fueron intervenidos en esta investigación. Además de la teoría fundamental, que esta teoría tiene como propósito describir en profundidad la experiencia de una persona o del grupo o de la institución, ¿verdad? Que en este caso fueron dos grupos los implicados en dicho proceso. También tenemos lo que es el estudio de casos. El estudio de casos nos muestra los métodos de observación directa e indirecta, ¿verdad? Y la interacción con el sujeto. Estudios y observaciones de documentos, observación directa, no participante y notas de campo, revistas y registros, los cuales se llevaron, ¿verdad? En el programa que utilizamos para dicha investigación. A continuación, A continuación, los dejaré con mi compañero Wilber Sánchez para que amplíe un poco más lo que fueron las palabras claves. Dándole seguimiento a lo mencionado por mi colega, pues tomamos a bien utilizar lo que viene siendo el tema de Microsoft Excel como herramienta de gestión y análisis de datos, porque este es uno de los temas bien interesantes en la vida cotidiana. No solo como recalcando, como decía, en la parte de la educación, sino también en la parte laboral, porque este es uno de los paquetes de Office más utilizados en este mundo y en la actualidad, se podría decir así. Pues, como les decía, el poder utilizar Microsoft Excel se le toma un buen beneficio y un buen seguimiento tanto para la parte estudiantada como para las personas en el mundo.
dándole seguimiento, vamos a mencionar las palabras clave. Por ejemplo, como les digo, Microsoft Excel lo utilizamos como una hoja de cálculo, el significado de Microsoft Excel. Por ejemplo, Microsoft Excel en la educación, podemos hacer documentos electrónicos, podemos hacer planilla, recolectar datos y como bien dije, la hoja de cálculo. Y el aprendizaje también podría ser, por ejemplo, los documentos electrónicos, desarrollo de habilidades y habilidades y analíticas, el procedimiento de visualización informático en análisis de datos. En esta parte nosotros también, más adelante vamos a ver también lo que viene siendo la parte de los gráficos, que Excel es bastante extenso. ¿En qué forma? En Excel, por ejemplo, podemos hacer diversificación de trabajo, por ejemplo, gráfica, fórmulas, llevar documentos, planillas y todo eso. En esta parte de acá, nosotros mostramos parte de los resultados. Para nosotros poder llegar a estos resultados, primero empezamos creando un formulario. ¿Para qué el formulario? Como un test, para calcular el conocimiento obtenido antes de empezar a hacer nuestra investigación a después. Y ahí vamos viendo los resultados, si el alumno aprendía menos o aprendía más y qué resultados teníamos. Por ejemplo, como decía anteriormente, nosotros dividimos los grupos en dos, tanto simbólico como conceptual, y esta es una de las gráficas que a nosotros nos muestra, por ejemplo, el porcentaje de los resultados de la primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta, a cuarta pregunta, así sucesivamente. Esto lo dividimos en grupo control y grupo experimental. También en pregunta correcta y pregunta incorrecta, donde le damos un proceso tanto anteriormente como posterior. Dentro de eso nosotros para poder sacar datos de nuestra investigación, ya a momento aplicado nosotros utilizamos el programa SPS. ¿Para qué lo utilizamos? Para nosotros tabular todos los datos obtenidos. Por ejemplo, en esta parte dice la hipótesis de contrastar. H1, los datos analizados son los siguientes. Estos datos son los que nosotros obtuvimos mediante toda la aplicación de nuestro test, tanto como el primero como el segundo. Se llevó a cabo el estudio de los estudios arrojados por el sistema y se puede determinar que los datos no tienen distribución normal. Por tanto, decidimos no tener normalidad. Al tener normalidad tampoco tiene homogeneidad. Como vemos en el post-test, el estadístico arroja 878, lo que significa que no tiene normalidad y me indica que debo trabajar con pruebas no paramétricas. Dentro de esta había una opción de la prueba mayor a 0.5, aplicaba que no tenía homogeneidad y entonces en esta parte nosotros no teníamos que hacer el segundo procedimiento, donde anteriormente se los explicó que al no tener normalidad, nosotros teníamos que utilizar las pruebas T para poder sacar los resultados. Pero en este caso nosotros, la normalidad estaba bien, entonces ya decidimos hacer y utilizamos la estadística paramétrica de Manway. En esta parte de aquí está la prueba de normalidad. Como les dije anteriormente, nosotros lo dividimos en dos grupos, grupo control y grupo experimental, donde nosotros tomamos, por ejemplo, contamos con 19 alumnos de una sección y con 2 alumnos de la otra. Estadístico de contraste. En esta parte de acá, tanto el test, el pro-test y el post-test, utilizamos, por ejemplo, las pruebas U para Manway, la prueba Walsh, la Z, entonces la parte A y B no corregidos para los competentes, variables de agrupación de grupos. En esta prueba se utilizó Shapiro-Win porque se tiene menos que 50 datos, que estos son, por ejemplo, los alumnos obtenidos. Entonces nosotros solo teníamos máximo 19 alumnos. Entonces por eso utilizamos la prueba de Shapiro-Win. En caso que nosotros hubiéramos tenido, por ejemplo, alumnos mayor a 50 tendríamos que utilizar otro. Los datos no tienen distribución normal, no es necesario hacer la prueba de homogeneidad, como les dije anteriormente, obteniendo estadísticos del pretest de .876 y un resultado de posttest .743, donde estos resaltan o se podría decir sobrepasan los resultados que para hacer la otra prueba. En esta parte también tenemos los métodos y materiales. Por ejemplo, en la población, cuando hablamos de población,
es de tanto nosotros como docentes a los alumnos. Esa es la población que contamos. En la parte de muestras, donde empezamos a hacer todas las partes de ingresar los datos al programa, del SPS, donde vamos tabulando todos los datos. Esta fase comenzó, por ejemplo, tuvimos una duración de un mes para la aplicación. Desde que iniciamos, tanto antes de iniciar, pusimos la evaluación hasta el final para ver los resultados. El procedimiento, como repetía nuevamente, el procedimiento es el que nosotros tuvimos para afinar resultados dentro del programa SPS, donde añadíamos los datos y, por ejemplo, nos apareció una tabla donde poníamos pregunta buena, pregunta mala, y hacíamos dos grupos, tanto experimental como en esa parte también, como les decía, pretest, posttest, el Excel, los registros, las notas y las computadoras e internet para hacer investigaciones aparte. Por ejemplo, en la creación del artículo, en la parte de la referencia, todo eso, las citaciones, nosotros tuvimos acceso a navegación en internet, a la descarga del programa, al software, al registro de alumnos. Como conclusión, queremos culminar que el proceso de investigación e intervención a los estudiantes de 11º grado de informática de la jornada vespertina y nocturna del Instituto Armando Martínez, podemos verlo reflejado en el posterior los resultados positivos en comparación a las pruebas de pretest aplicadas al inicio del experimento. Todos los datos arrojados por el programa SPS, por ejemplo, pregunta correcta e incorrecta del cuadro del SPS, nosotros los pasamos en copiar y pegar, lo dividimos en dos grupos, que nosotros le llamamos grupo simbólico y conceptual, donde nosotros el test lo hicimos de 10 preguntas. Esas preguntas nosotros las pasamos a un documento Word. Dentro del documento Word, los resultados los tabulamos. Y ahí es donde nosotros creamos las gráficas que vieron anteriormente. Por ejemplo, para nosotros sacar esta gráfica, nosotros hicimos, por ejemplo, la prueba del ítem, como les decía, tanto simbólica como conceptual. Dividimos las preguntas en dos grupos. Estos gráficos nosotros los hicimos en Excel, para así agarrar resultados. Y al final, pues, como decía, en la parte de conclusiones, esta investigación fue muy importante. ¿Por qué motivo? Pues puede ayudar a mejorar significativamente la gestión académica, la toma de decisiones, la formación del estudiante en la herramienta clave como Microsoft Excel. Como decíamos, Microsoft Excel no solo en educación, sino que en el mundo laboral, por ejemplo, estamos en una parte de los requisitos que piden para una oportunidad de empleo, la utilización del paquete de Office. Y también estos resultados subrayan la importancia, ¿verdad?, de la versatilidad del Microsoft Excel en el ámbito académico nuevamente y sugieren una adaptación y aplicación efectiva que puede conducir a mejorar significativamente en la gestión educativa y en la preparación de estudiantes para un futuro mejor. Cabe recalcar, ¿verdad? Que como mencionaba nuestro compañero en diapositivas anteriores, algo muy importante del proceso fueron sus fases y su tiempo de duración, ¿verdad? Ya que dicha investigación se realizó por fases, empezando, ¿verdad? Por ubicarnos en el centro educativo, seleccionar los grupos, ¿verdad? Seleccionar a qué grupos se iban a tomar en cuenta para el experimento, cuál iba a ser nuestro grupo control y nuestro grupo experimental, para posteriormente, ¿verdad?, aplicar lo que fueron el pretest y los post-test, y luego hacer la tabulación, como decía el compañero, en el programa PSP, para luego generar los gráficos en lo que fue estos gráficos generaron en Excel, que fue nuestro tema, ¿verdad? Para los dos grupos, ya tanto sea el grupo control como el experimental. A lo largo de la investigación y al final, ¿verdad? Con los resultados obtenidos, pudimos ver cómo ambos grupos aprendieron, cómo ambos grupos se nutrieron un poco más de ese programa tan importante como lo es Excel y tan necesario, ¿verdad? Para lo que es nuestra vida estudiantil y al final lo que va a ser nuestra vida en el mundo laboral como tal. Entonces, esta fue una pequeña presentación de lo que fue nuestro trabajo de investigación. Les agradecemos por su tiempo y muchas gracias.